Preludio. Las trampas del sol. Sección 3. Un hombre así era Leonardo da Vinci, que recorrió la corte de Sforza, en Milán, en un estado de digna abstracción. Sus libros de lugares comunes están llenos de proféticos sutilezas e ingeniosas anticipaciones de los métodos de los primeros aviadores. Durero fue su paralelo y Roger Bacon, a quien los franciscanos silenciaron. De sus parientes, tal hombre de nuevo en una ciudad anterior era el héroe de Alejandría, que conocía el poder del vapor 1900 años antes de que se pusiera en uso por primera vez. Y antes aún fue Arquímedes de Siracusa, y aún antes el legendario Dédalo de Gnosos. Todo arriba, y el registro de la historia cada vez que hubo un poco de descanso de la guerra y la brutalidad, aparecieron los buscadores. Y la mitad de los alquimistas eran de su tribu. Cuando Roger Bacon hizo estallar su primer lote de pólvora, uno podría haber supuesto que los hombres hubieran sido de inmediato el motor explosivo. Pero no pudieron ver nada por el estilo. Todavía no comenzaban a pensar en ver cosas. Su metalurgia fue demasiado pobre para hacer tales motores, incluso si hubieran pensado en ellos. Por un tiempo ellos no podrían hacer que los instrumentos suenen lo suficiente para soportar esta nueva fuerza, incluso para un propósito como lanzar un misil. Sus primeros cañones tenían barriles de madera cooperada, y el mundo esperó durante más de 500 años antes de que llegara el motor explosivo. Incluso cuando los buscadores se encontraron, al principio fue un largo viaje antes de que el mundo pudiera utilizar sus hallazgos para cualquier propósito, menos los más duros y obvios. Si el hombre en general todavía no estaba tan ciego a las energías no conquistadas que lo rodeaban como su precursor paleolítico, en el mejor de los casos era ciego. Sección 4. La energía latente del carbón y el poder del vapor esperaron mucho tiempo al borde del descubrimiento, antes de que comenzaran a influir en las vidas humanas. No hay duda de que hubo muchos dispositivos como los juguetes de Hero, ideados y olvidados, el tiempo después de un tiempo, en cortes y palacios, pero necesitaba que el carbón fuera extraído y quemado con mucho hierro a mano antes de que los hombres se dieran cuenta de que aquí había algo más que una curiosidad.
Y cabe señalar que la primera sugerencia registrada para el uso de vapor estaba en guerra. Hay un panfleto isabelino en el que se propone disparado de botellas de hierro tapadas con corchos llenas de agua caliente. La extracción de carbón para combustible. La fundición de hierro a una escala mayor que la que los hombres habían hecho antes. El vapor, motor de bombeo. La máquina de vapor y el barco de vapor se sucedieron en un orden que tenía una especie de necesidad lógica. Es el más interesante e instructivo capítulo de la historia de la inteligencia humana. La historia del vapor desde su comienzo, como un hecho en la conciencia humana, hasta la perfección de la gran turbina que procedieron a la utilización de energía intramolecular. Casi todos los humanos deben haber visto vapor, haberlo visto con curiosidad durante muchos miles de años. Las mujeres en particular siempre estaban calentando agua, hirviéndola, viéndola hervir, viendo las tapas de las vasijas danzar con furia. Millones de personas en diferentes momentos deben tener. Observé cómo el vapor arrojaba rocas de los volcanes como bolas de cricket y soplaba piedra pómez en la espuma. Y sin embargo pude buscar en todo el registro humano a través de cartas, libros, inscripciones, cuadros, por cualquier atisbo de comprensión de que aquí estaba la fuerza. Aquí estaba fuerza para tomar prestada y usar. Entonces, de repente, el hombre se despertó. Los ferrocarriles se extendieron como una red en todo el mundo. Los barcos de vapor de hierro, cada vez mayores, comenzaron su asombrosa lucha contra el viento y las olas. Steam fue el primero en llegar a los nuevos poderes. Fue el comienzo de la era de energía, que iba a cerrar la larga historia de los estados combatientes. Pero durante mucho tiempo los hombres no se dieron cuenta de la importancia de esta novedad. Lo harían no reconocer. No fueron capaces de reconocer que algo fundamental había sucedido con sus necesidades inmemoriales. Llamaron a la máquina de vapor la plancha Horse y fingió que habían hecho las sustituciones más parciales. La máquina de vapor y la producción fabril estaban revolucionando visiblemente las condiciones de producción industrial. La población fluía constantemente desde el campo y concentrándose en masas hasta entonces impensadas en unos pocos centros de las ciudades. La comida se llegó a ellos a través de enormes distancias en una escala que hizo que el único precedente, los barcos de maíz de la Roma imperial, un incidente insignificante y una enorme migración de pueblos entre Europa y Asia Central y América estaba en progreso. Y nadie parece haber dado cuenta de que algo nuevo había entrado en la vida humana. Un extraño remolino, diferente por completo de cualquier círculo y mutación anteriores. Un remolino como el remolino cuando por fin las compuertas de las esclusas comienzan a abrirse después de una larga fase de acumulación de agua
e inactividad inquietante. El inglés sobrio de finales del siglo XIX podía sentarse a su mesa de desayuno. Decide entre té de Ceilán o café de Brasil. Devora un huevo de Francia con jamón danés. O comer una chuleta de Nueva Zelanda. Terminar su desayuno con un plátano de las Indias Occidentales. Eche un vistazo a los últimos telegramas de todo el mundo. Escudriñe los precios actuales de sus inversiones distribuidas geográficamente en Sudáfrica, Japón y Egipto, y dile a los 2 hijos que había engendrado, en lugar de los 8 de su padre, que pensaba que el mundo cambiaba muy poco. Deben jugar al cricket, mantener su cabello corto, ir a la vieja escuela a la que había ido, eludir las lecciones que había eludido, aprender algunos trozos de Horacio, Virgilio y Homero para la confusión de los cats, y todo iría bien con ellos. Sección 5. La electricidad, aunque fue quizás la primera de las 2 estudiadas, invadió la vida común de los hombres una década después de la explotación del vapor. A la electricidad también, a pesar de su provocativa cercanía a su alrededor, la humanidad había estado completamente ciega por edades incalculables. ¿Podría haber algo más enfático que el atractivo de la electricidad para atención? Tronaba en los oídos del hombre, le señalaba con destellos cegadores, ocasionalmente lo mataba y no podía verlo como algo que le preocupara lo suficiente a merecer estudio. Entraba a la casa con el gato en cualquier día seco y crujía insinuosamente cada vez que acariciaba su pelaje. Pudrió sus metales cuando los puso juntos. No hay un solo registro de que alguien haya cuestionado por qué el pelaje del gato cruje o por qué es tan rebelde cepillar el cabello en un día helado, antes del siglo XVI. Para años interminables, el hombre parece haber hecho todo lo posible por no pensar en ello. Hasta que este nuevo espíritu del buscador se volvió hacia estas cosas. Cuán a menudo las cosas deben haber sido vistas y descartadas como sin importancia, antes del ojo especulativo, y llegó el momento de la visión. Fue Gilbert, la reina Isabel, médico de la corte, que primero confundió su cerebro con ámbar frotado y trozos de vidrio y seda y goma laca. Y así comenzó la aceleración de la mente humana a la existencia de esta presencia universal. E incluso entonces la ciencia de la electricidad seguía siendo un poco de hechos curiosos durante casi 200 años. Conectados tal vez con magnetismo, una mera suposición, tal vez con el rayo.
Las ancas de rana deben tener colgado de ganchos de cobre de barandillas de hierro y retorcido en innumerables ocasiones entre Galvani los vio. Excepto por el pararrayos, fue 250 años después de que Hilbert, antes de que la electricidad saliera del gabinete de curiosidades científicas hacia la vida de los hombres en común. Entonces, de repente, en el medio siglo, entre 1880 y 1930, expulsó la máquina de vapor y se hizo cargo de la tracción. Expulsó a todas las demás formas del hogar, calefacción. Abolió la distancia con el teléfono inalámbrico perfeccionado y el teleobjetivo. Sección 6. Y hubo una extraordinaria resistencia mental al descubrimiento y la invención por al menos 100 años después de que comenzara la revolución científica. Cada cosa nueva hecha a su camino hacia la práctica contra un escepticismo que a veces equivalía a hostilidad. Un escritor sobre estos temas da una pequeña conversación doméstica divertida que sucedió, dice, en el año 1898, dentro de 10 años, es decir, del tiempo en que los aviadores estaban bastante en el ala. Nos cuenta cómo se sentó en su escritorio, en su estudio, y conversó con su pequeño. Su pequeño estaba en serios problemas. Sintió que tenía que hablar muy en serio con su padre. Y como era un niño bondadoso, no quería hacerlo con demasiada dureza. Esto es lo que pasó. Ojalá, papá, dijo, llegando a su punto, que no escribieras todas estas cosas sobre volar. Los tipos me pudren. Sí, dijo su padre. Y el viejo Bromi, me refiero al jefe, me pudre. Todo el mundo me pudre. Pero va a haber vuelos muy pronto. El niño era demasiado educado para decir lo que pensaba de eso. De todos modos, dijo, yo... Ojalá no escribieras sobre eso. Volarás muchas veces antes de morir, le aseguró el padre. El niño parecía infeliz. El padre vaciló. Luego abrió un cajón y sacó una fotografía borrosa y poco revelada. Ven y mira esto, dijo. El niño se le acercó. La fotografía mostraba un arroyo y un prado. Más allá hay algunos árboles. Y en el aire un objeto negro parecido a un lápiz con alas planas en ambos lados. Fue el primer registro del primer aparato más pesado que el aire, que jamás se mantuvo en el aire por fuerza mecánica.
Al otro lado del margen estaba escrito: aquí subimos, subimos, subimos. Desde S. P. Longley, Smithsonian Institution, Washington. El padre observó el efecto de este documento tranquilizador en su hijo. Bien, él dijo. Eso, dijo el colegial, después de reflexionar, es solo un modelo. Modelo hoy, hombre mañana. El chico parecía dividido en su lealtad. Entonces se decidió por lo que creía, con bastante firmeza para hacer omnisciencia. Pero el viejo Bromi dijo, les dijo a todos los chicos en su clase solo ayer, ningún hombre volará jamás. Nadie, dice, que haya disparado a un urogallo o los faisanes en vuelo creerían alguna vez algo por el estilo. Sin embargo, ese niño vivió para volar a través del Atlántico y editar la reminiscencia de su padre. Sección 7. A finales del siglo XIX, como una multitud de pasajes en la literatura testigos de ese tiempo, se pensaba que el hecho de que el hombre finalmente hubiera tenido éxito y lucrativos tratos con el vapor que lo quemó y la electricidad que destellaba y lo golpeó en el cielo, fue un ejercicio asombroso y tal vez culminante de su inteligencia y su valentía intelectual. El aire de Nunc Dimittis suena el mismo de estos escritos. Las grandes cosas se descubren, escribió Gerald Brown en su resumen del siglo XIX. Para nosotros queda poco más que la elaboración de detalle. El espíritu del buscador todavía era raro en el mundo. La educación no estaba calificada, poco estimulante, erudito y poco valorado, y pocas personas incluso entonces podrían haberse dado cuenta de que la ciencia era todavía el más endeble de los bocetos de prueba y el descubrimiento apenas comienza. Nadie parece haber tenido miedo de la ciencia y sus posibilidades. Sin embargo, ahora donde no había habido más que una veintena de buscadores, había muchos miles, y por una aguja de especulación que había estado sondeando la cortina de las apariencias en 1800, ahora había cientos. Y ya la química, que se había contentado con sus átomos y moléculas durante la mayor parte de un siglo, se estaba preparando para ese vasto paso siguiente que iba a revolucionar toda la vida del hombre de arriba a abajo. Uno se da cuenta de la cruda que era la ciencia de esa época cuando se considera el caso de la composición del aire. Esto fue determinado por ese extraño genio y recluso
Qué hombre de misterio, esa inteligencia destripada. Henry Cavendish, hacia el final del siglo XVIII. En lo que a él respectaba, el trabajo estaba admirablemente hecho. Él separó todos los ingredientes conocidos del aire con una precisión del todo negable y notable. Incluso dejó constancia de que tenía algunas dudas sobre la pureza del nitrógeno. Durante más de 100 años, su determinación fue repetida por los químicos de todos los tiempos en todo el mundo. Su aparato era un tesoro en Londres. Se convirtió, como solían decir, clásico. Y siempre, en cada una de las innumerables repeticiones de su experimento, ese astuto elemento argón se escondía entre el nitrógeno. Y con un poco de helio y rastros de otras sustancias, y de hecho todos los indicios que podrían haber llevado a las nuevas desviaciones de la química del siglo XX. Y cada vez que pasaba inadvertida a través de los dedos del profesor, que repitieron su procedimiento. Es de extrañar, entonces, con este margen de inexactitud, que hasta los mismos albores del descubrimiento científico del siglo XX era todavía más bien una procesión de felices accidentes que una ordenada conquista de la naturaleza. Sin embargo, el espíritu de búsqueda se extendía constantemente por el mundo. Incluso el maestro de escuela no pudo comprobarlo. Para el simple puñado que creció para sentirse maravillado y curioso por los secretos de la naturaleza en el siglo XIX, ahora, en principios del siglo XX, miríadas de escapar de las limitaciones de la intelectualidad rutina y la vida habitual. En Europa, en América, norte y sur, en Japón, en China y todo el mundo. Fue en 1910 cuando los padres del joven Halsten, que iba a ser llamado por una generación de científicos, el más grande de los químicos europeos, se alojaba en una villa cerca de Santo Domenico, entre Fiesole y Florencia. Tenía entonces solo 15 años, pero ya se distinguía como matemático y poseía un apetito salvaje por comprender. Le había atraído especialmente el misterio de la fosforescencia y su aparente falta de relación con cualquier otra fuente de luz. Él iba a contar después en sus reminiscencias cómo veía las luciérnagas flotando y brillando entre la oscuridad, entre árboles en el jardín de la villa bajo el cálido cielo azul nocturno de Italia. Cómo atrapó y los mantuvo en jaulas, los diseccionó, primero estudiando la anatomía general de los insectos muy elaboradamente, y cómo comenzó a experimentar con el efecto de varios gases y variando la temperatura según su luz. Entonces, el regalo casual de un pequeño juguete científico, inventado por Sir William Crookes, un juguete llamado Spintariscope, en el que partículas de radio inciden sobre el sulfuro de zinc y lo hacen luminoso. Lo indujo a asociar los dos conjuntos de fenómenos. Fue una asociación feliz para sus investigaciones. Fue un raro y afortunado, también, que cualquiera con el don de las matemáticas haya sido tomado por estas curiosidades.